¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy traemos un video muy interesante. Por fin, después de toda la polémica con estos procesadores que estaban fallando, que son inestables, sobre todo lo que son el i9 de 13ª y 14ª generación, hemos sacado varios videos. Créeme que a mí, a diferencia a lo mejor de otros canales, no tengo mayor problema de mostrarte la situación de estos procesadores. Pero también hicimos el análisis, de hecho si te acuerdas, logramos conseguir los mensajes de error al ejecutar por ejemplo Fortnite, pero esto lo logramos haciendo un Undervolt muy agresivo. Es decir, pudimos replicar esta situación nosotros de manera personal, trabajando fuera de las especificaciones del procesador. Entonces, este tema también está muy relacionado con lo famoso que se ha convertido el tema del Undervolt, cosa que a nivel profesional yo no recomiendo, ¿vale? Ni le haría Undervolt a por ejemplo, un servidor que esté trabajando en producción, jamás le haría Undervolt. En mi caso, como te lo he comentado, realmente no soy un usuario habitual, es decir, uso mi equipo para jugar, para edición de video, para productividad, para desarrollo. Hoy por hoy estoy testeando deployments de Kubernetes, soluciones de microservices, que estamos hablando de 40-50 pods trabajando de manera simultánea, con diferentes reglas de réplica, utilizando VPC, varias tecnologías. Jamás he tenido un problema con mi actual procesador, que tengo 2 meses y medio con el 14700KF de Intel. De hecho, lo que analizamos en su momento, y fue la información que le trajimos a nuestra comunidad, a una comunidad pensante, a una comunidad que analiza, no una comunidad fanática, porque vaya, esta semana nos hemos dado cuenta, señores, que ser fanático es una estupidez, ¿vale? No hay marcas buenas ni hay marcas malas, hay modelos buenos y hay modelos malos. Por ejemplo, yo tuve un año el 13600KF, jamás tuve problemas, lo tuve con DDR4, una solución, llamémosle precio-rendimiento. También, si es primera vez que llegas conmigo al canal, quiero que veas que de manera transparente lo decimos. No recomendamos i7s y i9s de 13ª y 14ª generación solo para gaming, porque no es precio-rendimiento. De hecho, seguimos recomendando hasta la fecha el 13400 de Intel, que puedes usar su propio cooler, que lo puedes usar con DDR4, que puedes usar motherboards, por ejemplo, como la Z690 si quieres, hablando de prestaciones, no de overclock. Y realmente puedes usar el 13400, es precio-rendimiento. Lo que hemos hablado también de DDR5, para este último setup, yo migré a DDR5, pero te lo digo, con total transparencia, con total honestidad, DDR5 no es precio-rendimiento, ¿vale? Ahora, dato curioso, cuando yo salté, tengo que explicar esto porque va relacionado con este tema, cuando yo salté del 13600KF al 14700KF, repito, ya tengo 2 meses y medio con mi 14700KF, jamás he tenido un problema, no se me crashean los juegos, puedo editar, puedo programar, puedo hacer todo lo que necesito en mi día a día. Y también saqué otro video simplemente hablando que el Undervolt para mí no tiene sentido, no tengo el tiempo, no me puedo dar el lujo de estar configurando un tema de Undervolt simplemente para poder reducir un poco el consumo energético, que también hay un dato interesante con esta solución por parte de Intel. Y también vamos a aclarar unas de los mitos que se han generado sobre este tema. Pero simplemente lo que les comentaba yo es que cuando hice el salto del 13600KF al 14700KF, en algunos juegos tuve una ventaja hasta del 40% de performance. Y de alguna manera no cuadraba cuando yo veía otros benchmarks, porque decía, voy a esperar máximo un 20-25% de performance. ¿Por qué estoy llegando a 40? ¿Vale? Obviamente el cambio de arquitectura de un i5 a un i7, también de generación 14ª de Intel, se los dijimos, vaya, claramente, realmente la generación 14 de Intel no vale la pena. Anticipamos que iba a ser un refresh bastante mediocre. Lo único que valía la pena de generación 14 fue el 14700KF. Yo normalmente vendo mi hardware cada año y medio. Tengo chance de vender servidores con soluciones de software que yo le vendo a diferentes empresas, y entonces tuve la oportunidad de vender mi 13600KF. Tenía que hacer un upgrade. Hay propuestas de AMD, sobre todo los procesadores con 3dB caché, que son muy buenas para gaming, pero yo también necesitaba un procesador muy bueno para productividad, para desarrollo, para programación, para Kubernetes. Y entonces realmente ahí AMD se quedaba bastante corto. Por eso fue que nos atrevimos a migrar por el 14700KF. Hay mucha gente que no conoce esto, pero yo te lo explico con todo gusto, con la mayor transparencia, porque cuando eres objetivo, ¿vale? Aquí se los hemos dicho, ser fanático es una estupidez. No hay marcas buenas ni marcas malas. Hay modelos buenos y hay modelos malos. Y hemos traído este contenido, esta pregunta, este tema, justamente para demostrarte que en ningún momento estamos aplaudiendo las cosas que están saliendo mal del lado de Intel, aunque hoy por hoy ya tenemos la primera declaración en respuesta a los problemas de estabilidad, que también se los comenté por temas de frecuencias. Los i9 son los procesadores que tienen la frecuencia más alta. Yo lo repito, con mi 14700KF, a 2 meses y medio de usarlo para juego, para edición, para programación, para Kubernetes, para estrés de aplicaciones, jamás he tenido un problema, ¿vale? Bueno, les estaba comentando que en los benchmarks había como un 10-15%
100% que no cuadraba. Pero resulta que no sé por qué varios fabricantes, ya lo vimos con Asus, en mi caso yo tengo una motherboard de Gigabyte, ahí les compartí en el video pasado el sistema de enfriamiento que estoy usando y la motherboard que tengo por si lo quieres checar, ¿vale? Bueno, ¿qué fue lo que descubrimos? Que Gigabyte te mete un tipo de overclock para tu procesador. ¿Por qué hacen esto los fabricantes? Muy sencillo, porque cuando salen los reviews de las motherboards, de alguna manera va a ser más atractivo para el fabricante que veas, de alguna manera, que conectando el mismo procesador vas a tener un 10% más de performance. Ahora, esto no es magia. ¿Cómo se logra esto? A través del tema del overclock. De hecho, como les comentaba, Gigabyte de manera automática te mete un overclock. ¿Cuál es lo bueno que tiene a lo menos el modelo de Gigabyte? Que por default te mete un overclock, pero es un overclock mínimo. No me afecta realmente, no me genera problema de inestabilidad. De hecho, también subimos un video donde les mencioné qué es lo que tuvimos que hacer para replicar los errores, por ejemplo en Fortnite, el error de que hacía falta memoria. ¿Cómo logramos hacer esto? Haciendo un undervolt agresivo, trabajando fuera de las especificaciones del procesador, logramos replicar este error que había estado apareciendo en muchísimos posts. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que algo estaba haciendo que el procesador trabajara fuera de especificaciones. También otra cosa, chicos, la feria del silicio. Puede ser que a ti te toque un procesador que lo puedas overclockear con un perfil, pero puede ser que a alguien más le toque un procesador que no es tan bueno como el tuyo, que no le fue tan bien en la feria del silicio, y ese mismo nivel de overclock le va a generar inestabilidad. Ese es el problema. Ese es el problema de meter perfiles en automático de overclock, porque en el pasado uno instalaba un procesador y de ahí uno decidía overclockear los parámetros, ¿vale? No sé si porque a muchos usuarios se les quemaban sus motherboards o no sabían o algo, decidieron generar estos perfiles ya por parte de cada fabricante. De hecho, las últimas versiones de BIOS, tanto de Gigabyte como de Intel, agregan un perfil que se llama Intel Baseline, si no me equivoco. Y este perfil lo que hace es, ok, te permite que el procesador pueda trabajar un poquito mejor, pero dentro de las especificaciones técnicas, cosa que los perfiles de overclock de los fabricantes no estaban haciendo. Ahora, en el caso del 14700KF, pues consume un poco menos, no tiene las frecuencias más altas, son 400 MHz de diferencia del 14700KF para el i9 14900K. O sea, creo yo que por eso, y a lo mejor muy probablemente tuvimos una buena suerte con el silicio que nos tocó, porque no he tenido mayor problema, ¿vale? Entonces, ya después de haber explicado todo esto, porque es muy importante entrar en contexto, pues resulta que prácticamente lo que nos dice Intel es lo que habíamos estado analizando, lo que mencionamos de estos perfiles de overclock en automático. De hecho, varios chicos me comentaron, oye, ¿sabes qué? Yo tenía motherboard de Asus, vi en un overclock automático y algo, yo los deshabilité porque me di cuenta que me generaban inestabilidad. O sea, cuando los procesadores no tienen perfiles de overclock funcionan muy bien. El problema es las motherboards que de manera automática te meten este perfil de overclock. Y creo que son todas, porque lamentablemente como es una herramienta de venta que usan los fabricantes de motherboard, pues no les importaba. Al final, como estos procesadores de Intel pueden consumir muchísima energía, pues tú métele más parámetro y vamos a meterle más voltaje. Pero obviamente esto también es fuera de especificaciones. Por eso Intel tuvo que traer su perfil y decir, a ver, este es el perfil base, ¿vale? Que los usuarios estén muy conscientes que hay un perfil base y que hay otros perfiles de overclock, pero estos pueden generar inestabilidad, porque muchos de los crasheos se daban en los juegos, no crashaba Windows en sí, en algunos casos, no en todos. Bueno, prácticamente Intel finalmente emitió un comunicado culpando a los proveedores de placas bases por permitir que las CPUs de Intel funcionen fuera de las especificaciones recomendadas. Todavía se está haciendo validación, se está haciendo más estudio, digamos que este es el primer fix, ¿vale? Porque había, por lo que veo, una gran cantidad de usuarios. Yo en mis 2 meses y medio con el 14700KF jamás he tenido un problema. De hecho, yo sigo usando el overclock que tengo en este momento, pero te repito, es un overclock muy ligero. No es el overclock más agresivo que te está dando Gigabyte. Bueno, un punto importante que decirte. Prácticamente los proveedores, los fabricantes de motherboards tenían ciertas configuraciones que estaban omitiendo para el funcionamiento de estos procesadores. Por ejemplo, desactivación de la protección de excursión actual, habilitando el bit ECC Max Unlimited, deshabilitar el aumento de velocidad térmica o el aumento de velocidad térmica mejorado, configuraciones adicionales que pueden aumentar el riesgo de inestabilidad del sistema, deshabilitar los estados C, usando el modo de rendimiento definitivo de Windows, aumento de PL1 y PL2 más allá de los límites recomendados por Intel. Entonces, va a estar muy interesante la última información que podamos obtener al respecto. Yo creo que con esto la mayoría de los casos se van a arreglar, ¿vale?
porque te repito, había muchos usuarios haciendo Undervolt que también tenían estos problemas. El Undervolt al final es trabajar fuera de especificaciones, yo por eso no lo recomiendo, y por el tipo de uso que yo tengo, un Undervolt para mí es muy complicado, requiere mucho tiempo, prefiero invertir mi tiempo en otra cosa, honestamente. Yo no recomiendo hacer Undervolt. En algún momento, cuando cambies la aplicación, el juego, lo que sea, puedes experimentar inestabilidad. En mi caso, imagínate estar levantando un pinche deployment de 40, 50 pods, levantando cosas, configurando y que de pronto se te crashe el sistema solo porque estás haciendo Undervolt. En mi caso, no me interesa. Ahora, hubo dos mitos alrededor de este tema y yo creo que los vamos a tener que aclarar, pero ojo, si eres fanático de AMD, si porque compras un procesador de gama baja, de gama media, te sientes accionista de AMD, esta información no te va a gustar, ¿vale? Sin embargo, es importante abordarla. Primero, se compara esta situación de Intel con el desastre de Ayesa de AMD, cosa que no es que uno defienda o no defienda una empresa, pero es que aquí estamos hablando de inestabilidad. En el caso de AMD, se quemaban los procesadores con todo y motherboard, ¿vale? Y ojo, aquí el problema no era solamente el tema de que un perfil de overclock estuviera mal, sino que realmente Ayesa, que es una, vamos a llamarle una librería base, tenía errores. Así que sí podemos responsabilizar a AMD por no haber liberado una Ayesa estable que generara estos problemas. Repito, en el caso de Intel hablamos de inestabilidad, hablamos de que había usuarios que bajaban los multiplicadores de la frecuencia del procesador, en algunos casos se arreglaba, pero en el caso de AMD estamos hablando de que se quemaban los procesadores, incluso se quemaban las motherboards. Ahora, AMD tardó muchísimo en reaccionar y en responsabilizarse. De hecho, estos canales sectarios lo primero que hicieron fue empezar a atacar a las empresas de motherboards. Ya sabemos que nunca es culpa de AMD, siempre es culpa de alguien más, ¿vale? Ya también sacamos la nota de MSI, por alguien me dijo, ¿sabes qué? También es culpa de Nvidia, que MSI ya no quiere hacer las tarjetas Radeon de serie 7000. Por cierto, en Videocards también ya agregaron esta noticia, cada vez esta noticia va tomando más fuerza y no se desmiente, ¿vale? Pero bueno, casos distintos, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, con Radeon. Hoy por hoy, la recomendación es no habilitar el overclock en memorias porque todavía hay casos que están afectando los procesadores, simplemente a llevarlos a garantía y reemplazo. El tema de inestabilidad también, cosa que es diferente en el lado de Intel, porque aquí no estamos hablando de que el procesador en sí tenga la inestabilidad, sino simplemente cuando le aplicas el overclock. Entonces, yo creo que hay que separar, yo creo que esto que hizo Intel lo hizo de manera tardada, ¿vale? Por ahí también el segundo mito. Algunas personas me escribieron en las diferentes redes sociales. Les indignaba muchísimo que cómo es posible que Intel te venda un procesador y que de pronto el procesador va a rendir menos. Ese es el problema de no leer y de no entender y de ser un ignorante resentido, ¿vale? Porque realmente no es que el procesador rinda menos. El problema es que los fabricantes de motherboard de manera automática le están metiendo cierto nivel de overclock. ¿Cuál es el problema? Cuando este nivel de overclock se tenga que reducir porque trabaja fuera de especificaciones, pues sí, va a haber una pérdida, ya lo hablamos nosotros, hay pérdidas del 1 al 8%, hay juegos donde no hay pérdidas, sobre todo si juegas a 2K y a 4K, porque sabemos que la mayor carga se lleva a nivel GPU. En mi caso, yo hice pruebas con el último juego de Horizon Forbidden West, en 4K, con todos los settings en ultra, todo lo más alto, el 14700KF no aumenta del 30% de recurso de CPU utilizado, ¿vale? Obviamente, cuando hagas esto en 1080p, hay todavía gente que hace las pruebas en 720p, lo cual me parece una estupidez, porque ok, el dato te sirve, pero no es real, no vas a jugar a 720p. Pero bueno, por eso te digo, el problema del fanatismo y que es demasiado estúpido ser fanático. Pero entonces, son cosas diferentes. Al final, este perfil es el que está dentro de la especificación del procesador. Los procesadores, señores, y sobre todo los procesadores serie K, te lo dicen, haz overclock bajo tu propio riesgo. ¿Cuál es el problema aquí? Que los mismos fabricantes de motherboards te estaban haciendo ese overclock sin ni siquiera preguntarte. Entonces Intel tuvo que venir y decir, ¿sabes qué? Este es el perfil de Intel, que la gente esté consciente que este es el perfil, y obviamente lo que me imagino que va a pasar es que cuando tú instales esa versión del BIOS, te va a poner en automático ese perfil de overclock. En el perfil de overclock, digamos Intel Baseline. ¿Por qué? Porque muchos usuarios ni siquiera estaban conscientes de que sus procesadores estaban haciendo overclock. Esto es algo que también yo lo expliqué y fue muy claro al respecto. Por último, chicos, para finalizar el video, ¿vale? Yo no voy a aplicar el nuevo perfil de Intel Baseline simplemente porque yo no tengo problemas. Muy probablemente tuve buena suerte con mi silicio. También mi procesador es un 14700KF. Lo he dicho, son los i9 los que mayormente se han afectado. La recomendación es, solo si presentas estos problemas de inestabilidad, actualiza tu BIOS. Esto significa que no todos los usuarios van a tener que instalar este BIOS. Ya depende
del comportamiento que tengas en tu equipo, dependiendo de cómo te haya ido en la feria del silicio. Pero bueno, chicos, simplemente muy buena noticia, muy buen video, poder explicar las cosas. Al final no estábamos tan equivocados con el análisis que estuvimos haciendo, y al final, señores, pues bueno, simplemente es un tema de overclock el que mayormente está afectando estos procesadores. ¿Por qué también traemos estos videos? Porque ha habido mucha gente que me dice, oye, me quería comprar un i9, ¿qué hago? ¿Me espero? Bueno, yo creo que con esto ya vas a poder tener mucho más confianza, pero también toma tus precauciones. Igual si puedes esperar un poco de tiempo en lo que Intel vuelve a dar más feedback sobre esto, yo creo que valdría la pena. Yo te repito, yo tuve el 13600KF, jamás tuve problemas con él con DDR4, ahora tengo el 14700KF con DDR5, con el overclock por default, el mínimo que te ofrece Gigabyte, no he tenido mayor problema. Importante decirte, tengo una fuente de 1000 watts y tengo un sistema de enfriamiento de 360, ahí lo compartí en el video pasado, donde realmente mi procesador está siempre en muy buenas temperaturas, ¿vale? Así que bueno, señores, un gusto traerles información de este video, de la solución que Intel ha propuesto, y que bueno, prácticamente esto va a arreglar muchísimos de los problemas que vimos relacionados con este tema. Chicos, nos vemos hasta el siguiente video, bye bye.